Iniciamos con este título: no subestimemos al enemigo. Cuando hablamos del enemigo de Satanás, hay puntos extremos siempre. Hay gente que habla más de Satanás que de Dios y le confiere poderes y demás que él no tiene, y hay otros que prácticamente piensan que no existe. Entonces nosotros vemos un balance bíblico en cuanto a eso, pero algo que muchas veces se está ganando una batalla es en el aspecto del evangelismo. Se estima que el 95% de los cristianos nunca evangelizan, no está compartiendo su fe, el 95%. Si pensamos en lo glorioso del evangelio, esta cifra es impactante, ¿cierto? Cuando pensamos en el mensaje que nosotros tenemos, lo magnífico, lo maravilloso, lo perfecto. ¿Recuerdan cuando hablamos de propiciación, de santificación, de justificación, de redención? Cuando miramos las provisiones de nuestra salvación, la grandeza de nuestra salvación. Es una salvación increíble dada por nuestro Señor. Lo que tenemos que hacer son dos aspectos. ¿Cuáles son? Uno, arrepentirnos de nuestro pecado, de tratar de salvarnos a nosotros mismos, de depender de nosotros, de querer ser salvos por obras, arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe, nuestra confianza en la obra redentora de Cristo Jesús. De eso es lo que se trata nuestra salvación. Es un acto de humildad, un acto de contrición, un acto de reconocer que nuestro problema con Dios es un problema eterno y que la solución está en Dios, no está en nosotros. Tenemos un evangelio glorioso. ¿Qué nos emociona con el evangelio? Que entre más estudiamos el evangelio, y lo hemos visto ahora en esta materia, más nos enamoramos, nos apasionamos. Tenemos algo increíble. Qué feo ser un agente de ventas con un producto que sabemos que tiene defectos, como son los evangelios falsos. Un evangelio que te dice, ven a Cristo y tu vida va a ser mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Que a los meses de estar en Cristo vas a ver que la vida no es mejor, muchos te van a rechazar por ser cristiano, que muchos te van a hacer a un lado, que te van a dejar de hablar, inclusive en tu propia familia, y otros hasta pierden la vida, según la región en donde estemos. Pero a veces se está dando ese evangelio. Hay otros evangelios que hablan acerca de que es Cristo más actuar, más obrar, más guardar el sábado, más tocar las puertas. En la tarde estaba hablando con una señora que es testigo de Jehová. Hablan de una salvación universal de todas las personas, solo si usted es muy malo, como matar o algo así, ya usted no tiene solución para su vida. Dice, sí, Cristo, pero también usted tiene que hacer su parte, es lo que ellos dicen. Y hacer su parte es tocar puertas, el diezmo y todo lo que le exige. Bueno, ese no es el evangelio bíblico. Tenemos un evangelio que es glorioso, un evangelio que al único que le lleva gloria y honras a Dios, porque Él es el autor y consumador de todo esto. La canción que al inicio decía, ¿cómo fue que me amaste sin yo darte nada? Es porque es normal. Es porque Dios no está esperando que le demos porque no podemos. Es porque el evangelio no se trata de nosotros, de lo que yo le dé, de ser merecedor. No se trata de eso. Se trata de lo grandioso y glorioso que es nuestro Dios. De eso se trata. Es lo único que habla de la magnificencia de su amor, la grandeza, la profundidad, la anchura de su amor, su alcance. De eso es lo que habla, de nuestro Dios, de las cualidades de Él. No es en nosotros, no es una dignidad en nosotros. Y generalmente el enfoque en quién está, nosotros lo ponemos en nosotros, en nuestros esfuerzos y demás. Bueno, no es lo que miramos en la Escritura. Tenemos un evangelio tan glorioso. ¿Cómo es que no estemos compartiendo eso? Es extraño que no lo hagamos teniendo algo tan bueno. Deberíamos hacer lo que hacen las hormigas. Cuando llegan y ven un pastel delicioso, ¿qué hacen ellas? Se sube, ¿verdad? Llega una hormiguita, prueba el pastel. Wow, eso es todo bueno. ¿Y qué hace? No empieza a esconder el pastel, como hizo el pueblo de Israel, como hace el 95% de los cristianos. No, 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 no. Vamos a contarles a los demás. ¿Para qué? Para que vengan. Esa hormiguita va y le dice a los demás, no vayan, porque esto es bueno, porque vas a tener gozo y paz que no depende de las circunstancias, ni de las personas, ni de las cosas, sino de quién es Dios, de lo que nos espera en los cielos, de lo que nos ha prometido. Dice, el hecho de que solo 5 de cada 100 cristianos compartan la noticia más grandiosa, gloriosa, excelsa de la historia, solo puede explicarse de la siguiente manera. El evangelio es una verdad y hay un enemigo sobrenatural dedicado a su fracaso. Satanás no le interesa mucho que usted sea un asistente regular a la iglesia, no tiene mucho problema en que usted sea una persona moral, que usted esté de acuerdo con los mensajes. Problemas cuando lo ponemos en práctica, problemas cuando vamos a los demás, cuando estamos cumpliendo la gran comisión, cuando estamos llevando este mensaje a otros, cuando estamos expandiendo el reino de los cielos, cuando estamos buscando la unidad en la iglesia, no simplemente asistir, no simplemente no hacer problema, sino todo lo contrario, impactar con el evangelio, amar a los demás de una forma bíblica. Ese es el problema, dices. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces nos habla acerca de, cuando hablamos en Efesios 6, nos habla de la armadura del espíritu, la armadura espiritual. Y nos habla que cómo se presenta el cristiano. El cristiano se presenta con 3 figuras. Hay 3 tipologías para representar al cristiano bíblicamente. Una es un agricultor sembrando, preparando la tierra, labrando la tierra, no recogiendo la cosecha. Llegará el momento para eso, pero ahorita se nos presenta como alguien preparando, tirando la semilla, sembrando la semilla. También se presenta como un atleta, pero con un atleta que está haciendo ¿qué? No recibiendo el premio, no en el podio, sino con un atleta que está corriendo, que no va a hacer nada ilícito para que no sea descalificado en la competencia, que corre para ganar, no corre por estar ahí, no se contenta con participar, sino que busca ¿qué? El premio supremo, busca el primer lugar,
busca llevar gloria a Dios. Y otra de las figuras con que se compara al cristiano, ¿con qué es? Con un soldado, pero no un soldado que ya está ahí cuando terminó la guerra, ¿verdad? Recibiendo el premio, vencimos, sino como un soldado que está en medio de la batalla. Y a veces se nos olvida que estamos en una batalla espiritual. El objetivo de Satanás es que nosotros nos ocupemos, ya sea por medio de placeres ocuparnos, ya sea por aspectos naturales. Recordamos los tres enemigos: Satanás, la carne y el mundo. Entonces, que nos ocupemos y que nuestro objetivo en la vida sea tener casa propia, carro propio, cosas materiales, llegar a ser los profesionales que otros no fueron, que el mundo te reconozca, que el mundo te conozca y que te ocupes y se te vaya la vida en eso. Eso es lo que busca Satanás, que te enfoques en usted mismo, en buscar su gloria. Otra de las cosas, ¿verdad?, es ocuparse en una deuda. Está buscando mil cosas para que estemos ocupados y no enfocados de poner nuestros ojos en Cristo Jesús, en saber que todo esto es momentáneo, que el vivir es Cristo. Entonces, enfocarnos en la obra del Señor, entender el propósito de Dios para nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere. Pero Satanás, que es lo que busca, que estemos, ¿verdad?, dividiéndonos y todo lo demás. Cuando hablamos del Espíritu Santo, Él viene y nos da poder para ser testigos. Dice que el dunamis, el Espíritu Santo, venía sobre nosotros. Esa épica hablamos, ¿verdad?, la semana pasada, el Espíritu Santo sobre nosotros y en nuestro interior, corriendo ríos de agua viva. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo sobre nosotros? Dice que Él nos da poder, dunamis. ¿Pero para qué es ese poder? Dice, recibiréis poder, ¿y qué? Y me seréis testigos. La palabra testigos en el griego es martión, o sea, mártires, aquellos que dan su vida por la causa de Cristo Jesús. Es el poder del Espíritu Santo el que nos hace efectivos en esa dirección. Entonces necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, permitir al Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo venga porque si usted nació de nuevo está con usted, ¿verdad? Entonces no trate de llamarlo porque ya está ahí, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo esté fluyendo, esté sobre nosotros, tenga control de nuestros pensamientos, palabras y acciones. De eso es lo que estamos hablando en esta guerra espiritual. Ese dunamis y ese poder es para ser testigos de Jesucristo en todo lugar y en donde estemos yendo. Van a venir dardos constantemente para que nosotros no compartamos el evangelio. Y el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos, ¿cierto? El Espíritu Santo es ese dunamis, ese poder de Dios para ser testigos. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Cuando nosotros vemos un testigo ocular, es lo más poderoso que hay en una corte, un testigo ocular. Aquel que dice, no, es que a mí no me contaron, yo estaba ahí, yo miré que fue esa persona la que hizo esto y esto y lo. ¿Qué es lo que hace un buen abogado defensor? Como no puede negar el hecho de que el testigo estaba ahí, entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer el abogado para que el jurado no le haga tanto caso al testigo? Lo que hace es desestimar el testimonio de la persona. Hace que no tenga credibilidad su testimonio. Eso es lo que busca. ¿Cómo lo hace? A través de, por ejemplo, la persona llega y dice, yo lo miré. Dice, sí, Víctor, pero a usted le gusta tomar. ¿Cómo sabemos que usted no estaba tomado? Porque si uno toma y le vuelve a ver al jurado, ¿verdad que cuando tomamos vemos cosas que no son? Hacemos cosas que no haríamos, ¿verdad que no estamos en nuestro ser? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las personas que decían, wow, es que lo vio, ¿cómo vamos a negar eso? Está diciendo que estaba ahí. Ahora, cuando le dice que él está bajo la influencia de alguna sustancia, ¿verdad que ya las cosas cambian? Y desde un jurado, bueno, y sí, tal vez estaba tomado y no es cierto que lo vio, tal vez era alguien parecido. Lo que hace es desestimar el testimonio. ¿Para qué? Para generar duda. ¿Qué es lo que hace con el cristiano? Lo empieza a acusar hacia nosotros mismos para no compartir el evangelio porque estamos en un proceso, no somos perfectos. Entonces, para que usted no comparta su fe, le va a decir, usted no está preparado, usted no está preparada, usted no ha orado lo suficiente para compartir el evangelio, usted falla constantemente, para que usted no comparta su fe. ¿Qué pasa si le hacen preguntas difíciles? ¿Ah? ¿Qué pasa si le hacen las preguntas difíciles? Usted no va a poder responder. Es peor, mejor no le diga nada a esa persona y prepárese. Eso es Satanás. Eso es Satanás metiendo dardos en medio de que el Señor ha puesto en su corazón hablar de una persona. Y cuando estamos hablando de una persona, recordemos, tenemos que tratar de enfocarnos en el corazón de la persona. El aspecto moral, lo bueno y lo malo, los 10 mandamientos y su eternidad. Esas dos cosas están en la persona. ¿Qué pasaría cuando usted muera? ¿Sería el cielo o no? Y saber que no tenemos respuestas para todo. Yo lo que estoy hablando es que Dios me ha sostenido a mí en medio de eso. El enemigo va a querer, primeramente, que usted crea que usted no puede. Ahora, no puedo, entonces recurro a Dios. Bueno, lo que pasa es que cuando no puedo, generalmente no hago nada. Eso es lo que logra Satanás. No, como yo no puedo, sé que Dios sí. Y recuerdan que nos ha dicho Él, que ninguna tentación, ningún problema, ninguna circunstancia que venga a nosotros es más allá de lo que podemos resistir. Entonces, si Dios me pone en una situación, aunque yo no crea ser el idóneo, ¿saben qué? Dios me va a la fuerza para salir adelante en esa situación, porque es el que me está llevando a compartir el evangelio con otra persona. A veces es, ok, ¿sabes qué? Muy buena pregunta, voy a apuntarla, pero hablemos de esto. Voy a estudiar porque quiero darte una buena respuesta. Otros, meternos en un montón de pecados para que nosotros estemos en eso y no estemos compartiendo el evangelio. Después de salirme del carro y gritarle a la persona que está al frente, no sé, porque hizo algo incorrecto, no voy a poder testificar de Jesucristo. Y el enemigo entiende eso. Norman Geisler tenía esta situación. Él viene a Cristo y él empieza a compartir su fe con los demás. Norman Geisler llega y en medio, cada vez que compartía el evangelio, le hacían unas preguntas que lo dejaban callado. Y le hacían preguntas que él no sabía. Él estaba recién convertido y demás y no podía responderles. Entonces él dijo, tengo dos cosas por hacer. O me quedo callado y no comparto el evangelio,
como el 95% de los cristianos, o me preparo. Llegó a ser uno de los mejores apologistas del siglo pasado. Apologista es un defensor de la fe, aquellos que usan la razón y argumentos para poder defender la fe. Entonces, él, ¿qué es lo que hizo? Se preparó, porque la Gran Comisión no es una opción, es un mandato de Dios. Algo importante es que debemos entender que algo que perdemos en el español, en el castellano, es lo siguiente. Cuando dice, id y hacer discípulo a todas las naciones, lo que está diciendo es, mientras van en el camino, en lo que estén haciendo, hagan discípulos de Jesucristo. ¿Qué significa? En el trabajo, en el estudio, en todo. No tenemos que salir directamente para África si Dios no nos ha llamado. Hay personas a nuestro alrededor que no han escuchado el evangelio correctamente o que nunca lo han escuchado, etcétera. Pero el enemigo va a hacer una batalla. Por eso todo empieza en oración, todo empieza derramándonos en la presencia de Dios. ¿Recuerdan el video de la facultad de pescadores que no pescaban? Esta parábola acerca de, hablamos de evangelismo, todos estamos de acuerdo, amamos el evangelismo, enseñamos sobre evangelismo, pero no evangelizamos. Una de las cosas importantes que Easy habla ahí es lo siguiente: si tú no estás evangelizando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pasar tiempo con Dios, y va a ser una pasión para ti. Si usted pasa tiempo con Cristo, usted va a amar lo que el Señor ama, va a sentir lo que Él siente. Entonces, ¿qué es lo que va a generar eso? Una pasión por hablar a las personas de Cristo Jesús. Va a ser algo natural, uno de los frutos de hacer eso. Ahora, tenemos que proponérnoslo, porque el deseo está ahí, tenemos que procurar hacer eso, estar atento a una conversación y ver cuando alguien menciona algo así y nosotros dirigir esa conversación hacia lo eterno. El enemigo va a querer obstaculizar eso. El estar sensible con Dios te pone en el lugar correcto donde Dios quiere. Usted no está donde usted está por casualidad, sino que Dios tiene un propósito para el vecindario donde usted vive, para el trabajo donde usted está, para el estudio donde está, para sus amigos y gente a su alrededor. Está ahí con un objetivo, no es casualidad que estemos ahí, y debemos ser sensibles para hacia dónde Dios nos está moviendo, hacia dónde nos está dirigiendo y guiando, para que Él sea no al que se le dice Señor, sino que realmente sea Señor de nuestras vidas. Es muy importante sumergirnos, someternos, porque muchas de las batallas de Satanás es esa, ¿verdad? Dice el escudo de la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En realidad, fe es que Dios dice algo y yo lo obedezco, es creerle a Dios. Qué importante estar sensibles en medio de esto, de lo que Dios ya está haciendo. Nosotros nos unimos a Él. La salvación es la obra del Señor, del Espíritu Santo, pero el enemigo sabe que el evangelio es verdad y tiembla ante su poder y orquesta guerras magistralmente para detener su avance. Lo que busca es obstaculizar que usted sea luz y sal. Algo importante que nosotros debemos mirar es que Satanás tiembla ante el poder del evangelio, por eso busca obstaculizarlo de una u otra forma. Y cuando nosotros no estamos meditando en la palabra de Dios, hasta nos puede dar vergüenza compartir el evangelio. El principio para sanar es aceptar la falla. Correcto. Tiene que sí, en virtud de que uno está en la palabra y reconociendo la grandeza y lo glorioso del evangelio, hay un dunamis, ¿verdad? El Espíritu Santo está sobre uno, le da poder, uno empieza a cambiar la mentalidad. No, es que yo no estoy haciendo algo malo a esta persona, yo lo voy a bendecir eternamente, Dios puede utilizarme para eso. Yo lo que estoy haciendo es amando a la persona, ¿cierto? Por ejemplo, el lunes hice la pregunta en frío y nadie dijo que sí, ¿ah? Y honestamente, sí, claro que sí nos ha dado vergüenza, o por decirlo de alguna forma, ¿verdad? ¿Nos hemos cohibido o no? Uy, pero es que, ¿qué va a pensar? Uy, ¿qué va a decir? Uy, ¿cómo? No, ¿verdad? Todas esas trabas, esos son los dardos del enemigo, esos son los ataques, por la guerra espiritual. Por eso necesitamos prepararnos en oración, estar metidos en el Señor, meditar en estas cosas que estamos hablando, de que esto es algo glorioso, increíble y maravilloso, y el pastel es delicioso. Lo que estamos diciendo, vengan y coman, porque está ahí al alcance de todos por un tiempo. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Motivarnos porque lo que estamos compartiendo es lo más glorioso que existe, ¿o no? ¿Alguien aquí está agradecido de salvación? ¿Es increíble o no? Gracia y misericordia todos los días, porque todos los días la necesitamos. Entonces, ver esas maravillas de esta salvación tan grande, que es increíble. Si la salvación funciona conmigo, funciona con quien sea, y es así. Y eso es lo que quiero que las personas tengan, esa dicha, ese gozo, esa paz. Solo la oración puede traer victoria sobre este obstáculo. Ora para que Dios permita hablar su palabra con osadía. Cuando dice osadía, está hablando acerca de valor. ¿Qué es osadamente? Osadamente fue lo que hicieron aquellos hombres que llevaron a aquel paralítico cuando Jesús está predicando, la casa llena y no pueden entrar por la puerta porque está muy llena. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Determinación, con valentía, con ingenio también. O sea, utilizamos nuestro cerebro para cuál es la mejor forma de hablar a esta persona. Ellos llegaron, vieron el obstáculo, que no podían entrar con el paralítico. ¿Qué hicieron? No se devolvieron. Subieron al techo, hicieron un hueco hasta ponerlo enfrente de Jesús. Tenemos esa misma determinación para llevar a las personas a Cristo Jesús. Nosotros damos todo de nosotros para que la persona claramente entienda la oportunidad que Dios le da de una salvación tan gloriosa, tan excelsa, tan grande. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Veamos la clase de vocabulario con que está describiendo esto. Esto no es algo liviano. En todo tiempo, con oración y súplica. Está hablando de súplica en el Espíritu, velando. Una vela implica toda la noche. Cuando otros duermen, nosotros estamos despiertos. Eso es lo que implica. ¿Y con qué? Perseverancia, algo constante, algo que se extiende a lo largo de nuestras vidas, no simplemente un día. Tengo que contarles, cuando hace un año hablé a
a una persona de Cristo Jesús. No, ¿qué pasó ayer cuando fui al abastecedor y hablé con esta persona? Algo que Dios ha puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo es el hecho de que yo, bueno, ahorita acabo de mencionar a Charles Spurgeon, voy a mencionar, ¿verdad?, de Billy Graham, voy a mencionar grandes hombres de fe que Dios ha utilizado, pero Dios me dice a mí, yo quiero utilizarte a ti, yo quiero que cuentes tu historia, lo que yo voy a hacer a través tuyo. Tú eres mi trofeo, Víctor, tú eres mi trofeo, Patricia, tú eres mi trofeo, Roberto, José, Elizabeth, Hugo, Marbelis, Carla, César, tú eres mi trofeo. Yo quiero contar historias de lo que yo voy a hacer a través tuyo. Es emocionante y no es lindo saber que Dios puede usarnos a nosotros, ser esos instrumentos y canales de bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces, es maravilloso. Entonces, Pablo está pidiendo oración. Primeramente, él habla acerca de la necesidad de nosotros de estar orando entre nosotros, unos por otros. Recuerda que hablamos de esa lista donde tenemos a los pastores y también a todos nuestros hermanos ahí, y estar orando unos por otros todo el tiempo. Y luego él dice, y orad por mí. ¿Por qué él está pidiendo oración? Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Está pidiendo qué? ¿Qué es denuedo? Valor. ¿Por qué? Porque él se expone al peligro, se expone a martirio, a la muerte, a muchas cosas por el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Que el Espíritu Santo esté sobre él. Luego de esta oración, el Espíritu Santo viene sobre él y continúa haciendo la obra de evangelista. Y eso es lo que el Señor nos dice. Bueno, esto es algo espiritual, es una batalla espiritual. Tenemos que estar constantemente animándonos en el Señor. Entonces, por eso Pablo, ¿qué pide? Oración para tener valor. Bueno, obviamente tenía sus luchas también a la hora de compartir el evangelio. Muchas veces lo quisieron matar, literalmente. Generalmente para nosotros es que le cierren la puerta a uno, o como a mi hija que le rompieron un tratado en la cara, o que nos arruguen la cara, o que nos insulten, pero no más, al menos para nosotros en este lado del mundo. Pero a otros implica la vida. Para que con de nuevo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas. ¿Qué implica embajador en cadenas? Que esto se hace no cuando estamos bien, no según nuestras circunstancias, y todo va bien, comparto el evangelio, sino estoy en la cárcel. Eso es lo que pasa. En este momento estoy en la cárcel, pero a mí no se me olvida que yo en la cárcel, ya mi identidad ahora no es un prisionero ni un esclavo. Mi identidad, ¿cuál es? Un embajador del reino de los cielos. Yo soy un hijo, una hija de Dios, sin importar dónde esté, sin importar el reconocimiento o la humillación del mundo, sin importar eso, lo que a mí me identifica es como un mensajero, un representante del reino de los cielos acá en la tierra. Entonces Pablo se sabe un embajador del Señor, pero aunque en ese momento está en cadenas. En ese momento Pablo podría ir a Europa, podría ir a Asia, podía ir a India, pues no, ¿verdad? ¿Está dónde? En una cárcel. Pero puede seguir predicando que esté en la cárcel. Claro, es un embajador en cadenas. ¿Por qué? Porque ahí, pero ¿a quién le va a predicar en la cárcel? Bueno, hay guardas que están a la par de él, hay soldados a la par de él en ese entonces, hay prisioneros a la par de él en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace en esos momentos? Ese es su ¿verdad? Lugar de evangelismo, es su lugar de misión. Recordemos el carcelero en Filipo, él y toda su familia venir a los pies de Cristo. Es un hecho que los prisioneros no se fueron. ¿Cómo es posible que no se fueran? Vieron la autoridad de Dios. Posiblemente muchas otras personas fueron salvas ahí en esa prisión. En Filipo, pero Pablo en Filipo no está diciendo, uy, Dios existe o no existe, porque estoy por predicar el evangelio, estoy golpeado, flagelado, en un cepo, en medio de una prisión fría. No, él entiende que las promesas son para el cielo, que allá son los premios, teniendo claro que lo que se trata el evangelismo. Él entiende que él no vino a Cristo para que su vida fuera mejor, sino porque no hay otro camino, va rumbo al infierno, y la única forma de ir al cielo es a través de arrepentirnos y poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Él entiende claramente que no se trata de aquí y ahora, y por eso él, ¿verdad?, añora ese día en que esté cara a cara con su Señor. Pero mientras tanto va a llevar gloria a ese Señor, ¿verdad?, evangelizando, edificando, sirviendo a la iglesia del Señor. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. ¿Cómo debo hablar ahora? Y no es que qué bárbaro porque hablo de Dios, sino que es mi deber, es lo que tengo que hacer, pero necesito el poder del Espíritu Santo para hacerlo, y necesito de mis hermanos y mis hermanas que estemos orando juntos para que cada vez que hablemos con denuedo, que hablemos en el amor, que hablemos en verdad, que demos del Señor a las personas a nuestro alrededor. Y luego nosotros vemos acá también en Hechos 4 la historia, ¿verdad?, con un cojo de nacimiento cuando va, en este caso es Pedro, ¿verdad?, y Juan, cuando van al templo La Hermosa y sanan a un hombre que tenía 40 años de ser cojo. O sea, todo el mundo lo conocía, todo el mundo que iba al templo veía a él pidiendo limosnas, y ellos llegan y le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y ya hay un alboroto en la ciudad muy, muy grande. Ellos empiezan a evangelizar. Saben que esta campaña, ¿verdad?, esto que ocurrió ahí, se tradujo en 5,000 personas que vinieron a Cristo Jesús. Qué increíble, ¿verdad? Qué maravilloso. Pero eso ocasionó, ¿qué? Persecución. Que ellos, ¿verdad?, los tomaron, los encarcelaron, los golpearon y demás, pero ellos se están exponiendo realmente de qué es lo que se trata. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Esto es el Sanedrín hablando de ellos y no sabemos qué hacer. Todo el mundo fue notorio este milagro. Esa persona, ya imagínense, estuvo aquí 40 años, toda una generación de verlo a él pidiendo y pidiendo, y todo el mundo sabe quién es, y lo ven ahora caminando. Es que no podemos negar eso. Entonces el Sanedrín se junta, todos los sacerdotes y demás, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémonos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron
a que de ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, le respondieron a ellos: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos escuchado, no, lo que hemos visto y oído, lo que vivimos. Esta realidad es nuestra con Cristo Jesús. Es que yo no estoy hablando de, por ejemplo, yo estoy acá tomando café. ¿Qué piensan? ¿Tiene azúcar o no tiene azúcar? Cuando yo sé quién es Cristo, ¿saben por qué soy apasionado en el Evangelio? Porque sé lo bueno que es, porque sé tener paz en medio de una tormenta, porque sé que en medio de mis necesidades Él es proveedor, y cuando no se ve la luz y estoy en medio de una oscuridad, Él está ahí conmigo, porque yo era, ¿verdad? Iba rumbo a un infierno con toda mi miseria, mi orgullo, mi vanagloria, sin la más mínima opción de agradar a Dios. Era enemigo de Dios, estaba bajo la ira de Dios, destinado a un infierno eterno, y Él pagó por mí en la cruz del Calvario. Y esa es mi realidad. Yo no estoy contándole lo que pasó a Roberto, a Maritere, o a Guillermo, estoy diciendo lo que me pasó a mí, porque me sé en Él, porque me sé hijo ahora. Y eso es lo que quiero compartir con otras personas, que esto es bueno. Y eso, niégame lo que quieras, pero tú no me puedes negar la realidad de esta relación con Dios. Por eso acá, ¿verdad? Pedro y Juan no están hablando de lo que alguien les contó de una teoría, sino de su realidad. No sé si el 95% de estos cristianos no han tenido una experiencia tan personal, fuerte, y han visto a Dios obrar en sus vidas, y por lo tanto, ¿verdad?, les es fácil no hablar de Cristo Jesús. Pero aquel que tiene un encuentro con el Señor, que sabe lo bueno que es el Señor, se nota, es que transpira por nuestras vidas, es que nuestra identidad. Bueno, ellos no pueden callar lo que han visto y oído, porque saben que esto es real y quieren compartir eso con otros, aunque les cueste la vida, porque lo que viene es por siempre y para siempre, porque lo que viene es, ¿verdad?, es eterno, porque acá es cuando determinamos nuestro futuro eterno. Entonces, entendiendo eso, es que es algo tan glorioso que no podemos callarlo, aunque ellos lo estén intimidando, que los estén... Esto es la gente religiosa, ¿no es increíble que sean tan ciegos? ¿Cómo pueden decir, wow, esto fue un milagro que solo Dios puede hacer? ¿Y que nos estamos perdiendo o no? Si el problema de las personas que no aceptan el Evangelio es orgullo. Ese es el problema más grande que tienen. Papi, yo no sé, yo he intentado mil cosas y no lo logré. ¿Recuerdan a Aurelio? El carro, el dinero, mujeres, la droga. No, ¿sabes qué? No tengo ánimo de vivir, de respirar. Cristo lo cambió todo, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos dar a las personas. Bueno, esto es lo que ellos están experimentando y es lo que hablan con ¿verdad?, las personas ahí. Es testimonio de ellos. Gózate en compartir las buenas nuevas del Evangelio. Es algo glorioso, es algo que los ángeles añoran, es lo que dice la Escritura. El Evangelio es una actividad que satisface nuestra alma. Eso lo entiende, ¿verdad? ¿Recuerdan a Aurelio con el carro, ¿verdad? ¿Verdad? Con el Porsche en Pacific Coast Highway, ¿verdad? A la orilla de la costa, en el sur de California, en un carro de $300,000 pagado en efectivo, y no hay boom, no hay satisfacción. Ya se acabó la ilusión. Todo lo que vivió por años anhelando ese carro, y bueno, es un carro. Lo mismo me lleva un cacharrito. O sea, no, porque no está ahí. Pero una vez que vino a Cristo, Él ha visto miles de personas venir a los pies de Cristo y ser un instrumento por el cual Dios cambia la eternidad de una persona. Wow, es una experiencia que lo cambia todo. Es algo maravilloso. Nuestro gozo en Dios aumenta cuando Él nos utiliza para traer a alguien al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Recordemos que esas son las dos, ¿verdad? Siempre los dos pilares de nuestra salvación. ¿Cuáles son? Arrepentimiento y poner nuestra confianza, nuestra fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Lucas 15, del 9 al 10. Esto es hablando acerca de la parábola de la mujer que tenía 10 monedas y se le pierde una. Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma, la moneda que se me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vemos el vocabulario. No dice por alguien que ora, que pasa al frente o que repite, por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento es fundamental a la hora de compartir el Evangelio. ¿A alguien aquí le gusta decirle a una persona que tiene que arrepentirse? Es lo que todo el mundo quiere pasar por alto. Se habla un montón, y se habla de la gracia y del amor de Dios y lo que hizo Jesús, pero no se quieren dar las malas noticias. Entonces, la única forma de que brille el diamante de la salvación es poniendo la condición real de la persona. El que mucho se le perdona, mucho ama. Pero si usted cree que no se le perdonó mucho porque usted es prácticamente bueno, honestamente no va a tener un compromiso ni un amor, y ese más estar de acuerdo con algo que poner nuestra confianza a entender. Pero cuando uno entiende la maldad de uno, la ineficiencia, la incapacidad de uno para ser salvo, wow, y ve a Cristo y lo que Él ha hecho, es increíble, ¿verdad? Estamos en deuda eterna por eso. Todo lo demás es extra. El amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ustedes van a tener su casa, su carro, su casa, su yate, su avión, van a tener de todo. Y no, ¿qué dice? Ustedes nunca se van a enfermar, la gente que ama no va a morir. No dice nada de eso, ¿verdad que no? Eso no son promesas de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, único. Es el único Hijo por esencia, por naturaleza, para que todo, no dice aquel que fue elegido, aquel que no, para que todo aquel, ¿cuál es la condición? Que en Él crea.
no es que haya sido elegido, sino creer en Él. Por supuesto, el Señor ya sabía de antemano cuál iba a ser mi elección antes de que yo existiera, claro, pero no miro bíblicamente que Él fue el que eligió por mí, sino que Él nos da esa libertad en su omnisciencia, omnisapiencia y en el libre albedrío para ejercitar eso. ¿Qué hace? Él trabaja conmigo anteriormente. Si eso es lo que ellos quieren llamar en calvinismo la regeneración antes de la salvación, ¿verdad? Ok, sí, Dios es el que nos atrae. Yo no buscaba a Dios, es el que nos busca de una y otra cosa. Pero yo pienso que eso es para todos, porque Dios no hace excepción de personas. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el evangelio, esa es la verdad y eso es por lo que debemos vivir. Entonces, ese es el corazón del evangelio. Pero debemos entender que el amor consiste en que, ¿qué? No en que no nos enfermemos, no en que tengamos todo lo que anhelamos. No consiste en eso. No hay cristiano segunda clase. No es que si hay un cristiano que tiene carro y todo eso, Dios lo ama más. No, no es cierto. Es que Dios tiene propósito en eso. Lo importante es que ese cristiano que tenga carro entienda que es un propósito en eso de parte de Dios. Amén. Y que eso es un instrumento que Dios quiere utilizar para su gloria y su honra. Y no crea que es porque Él es más amado y es para que se dedique a Él. No, es un instrumento que Dios quiere utilizar. Todo lo que tenemos son instrumentos, ¿verdad? Entonces, qué importante tener claro esto. Entonces, dice que hay gozo ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente. Jesús es digno de cualquier inconveniencia, rechazo, persecución que podamos experimentar, ¿verdad? Amén. La próxima vez que percibas que Dios te está persuadiendo a compartir el evangelio, cuando escuchamos al Espíritu Santo, ve a esta persona y demás, tenemos que recordar lo siguiente. Considera primero lo digno que Él es. Amén. Es el Señor y también lo digno que es el evangelio de Cristo, lo maravilloso que es, lo glorioso de este mensaje. Después reflexiona en la desesperanza de aquellas criaturas creadas a imagen de Dios que no están en Cristo. Criaturas, no son hijos. Se ven felices, se ven completos, algunos por un tiempo, en diferentes formas, pero están haciendo ese picnic, ¿dónde? En la línea del tren. Y nosotros, desde nuestra perspectiva ahora, de mariposas, por ponerlo de alguna forma, que miramos que el tren viene. Ellos no, ¿verdad? Ellos están abajo y solo miran que es bonito ahí verde. No se dan cuenta que están en los, ¿verdad? En los rieles del tren. ¿Que qué? Que todas las personas que viven van a morir. De 100 personas, quiero que apunten esta, ¿verdad? Es una encuesta y esta es real, ¿verdad? Esto es un dato verídico. De 100 personas que nacen, 100 personas mueren. O sea, todas las personas que nacen mueren, pero si no, ¿verdad? Esa esperanza la tuvo Pablo, la tuvieron todos, porque Jesucristo podía venir por su iglesia hoy y vivir con esa expectativa. Pero si no es así, no hay un día que yo no esté más cerca de la gloria eterna. Todos los días estoy más cerca de ir a Él o de que Él venga a mí. Todos los días estoy más cerca. Yo no entiendo que soy finito, si yo no entiendo que eso viene, eso es lo que queremos que la gente entienda. Hey, Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran y una vez después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces, va a llegar el juicio. ¿Estás preparado para ese juicio? ¿Estás preparada para ese juicio? Eso es lo que yo quiero que entendamos y lo que quiero que entiendas que pueden pasar. ¿Saben qué? Copiemos en el examen. Voy a la respuesta al examen. Entonces, ¿se trata de qué? De arrepentirnos y poner nuestra confianza en Cristo Jesús y solo en Él para nuestra salvación. Que tu amor por Jesús, tu amor por otros estimule y sostenga tu evangelismo. Que sea el motor que nos guía. Nuestra pasión por Dios, nuestra pasión por las personas a nuestro alrededor. ¿Cómo compartir el evangelio? Como lo hizo Jesús, como lo hicieron sus discípulos, porque queremos, ¿verdad? El evangelio no es un método, el evangelio es algo orgánico, es el Espíritu Santo operando, ¿verdad? En una persona, utilizando a un hijo, una hija de Dios, que da la palabra de Dios, que siembra la semilla para que la persona, ¿verdad?, pueda recibirla, y es el Espíritu Santo. Entonces, qué importante es ver, bueno, cómo lo hizo el Señor, ¿verdad? Cómo lo hizo Jesús, cómo lo hicieron sus discípulos. Dice que multitudes seguían al Señor, había multitudes, y cuando venían todas estas multitudes, ¿qué le dijo Jesús a estas multitudes? Lucas 14, del 26 al 28. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabar? Wow, ¿te puso a pensar o no? Jesús es eso. Yo veo multitudes detrás de mí y no toco un tema polémico porque no quiero perder a nadie, ¿verdad? Jesús no es así. Él no quiere gente de acuerdo con él, no quiere seguidores, quiere ver gente resucitada, gente pasar de la muerte a la vida. Él lo que quiere es ver gente, ¿verdad?, que iba rumbo al infierno, ahora ir a los cielos. Y por eso es claro en el mensaje, en lo que ellos necesitan. Y eso es lo que hace el Señor y eso es lo que debemos hacer. Vemos, ¿verdad?, lo que está haciendo el Señor, ¿verdad? La gente lo está siguiendo a Él. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Decirles, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, no, aquí estamos, Señor, ¿no? No, debes ¿qué? Amarme tanto a mí, que tu amor por tu Padre y todo lo demás, que debes tenerlo, porque yo te lo comando, ¿verdad? No hay una contradicción aquí. Se ve como odio en comparación a la prioridad que tú haces conmigo. Amén. Así lo radical de tu amor por mí, por encima de cualquier cosa. Estaba haciendo una conversación con mi hija y yo le decía a ella, mi amor, para papá, Dios tiene que ser primero antes que todo. Entonces, más que yo, vea, la única forma en que yo te ame bien es si Dios está en primer lugar en mí. Si yo no sé amar, yo no sé, ¿verdad? Ni a ti, ni a mami, ni a nadie. Yo necesito amar a Dios en primer lugar y si Dios está en primer lugar, esto me va a hacer un mejor esposo, un mejor padre. Si no, no voy a poder.
el matrimonio muchas veces tratamos de arreglarlo acá, a nivel de, no, no, haga eso, no importa, aunque yo no estoy de acuerdo, para así no discutir. Sí, sí, está bien, haga eso, para no discutir. Yo creo que esto es lo que me une. No, lo único que me une es más un triángulo. Si yo estoy buscando más de Dios, haciendo la voluntad de Dios y mi esposa también, eso es verdadera unión. Es el hecho de los dos buscando en Cristo Jesús, ¿okay? Porque ahí es Él, en la realidad de quién es Dios, que nosotros nos unimos, en la veracidad de esto. Por ejemplo, cuando yo me casé, ¿verdad? Yo era pastor de jóvenes, bueno, presidente de la sociedad de jóvenes, ¿eh? Así es como se llamaban en ese entonces, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo yo le hablé a los jóvenes y les hablaba constantemente de su necesidad de decir, una de las decisiones más importantes en su vida es el con quién se van a casar, porque el matrimonio es lo más parecido al cielo o al infierno, y es así, ¿verdad? Entonces, algo vital y fundamental es que usted sepa que la persona con la que usted va a estar, ¿verdad? Ama a Dios y usted la conoce. Y no solo eso, por ejemplo, Dios había puesto en mi corazón un llamado a misiones, pero si yo estoy de novio o estoy conociendo a una persona que ellos, ¿verdad? Que no quiere nada con misiones, aunque sea una hija de Dios y ame a Dios y todo lo demás, va a haber ya un conflicto. Ya de hecho va a haber un conflicto porque yo estoy pensando en irme a cualquier país o cosas de ese tipo. Entonces, bueno, yo iba hilando en todo eso, pero Dios puede cambiar eso, pero lo importante es que en frío, ¿verdad? Eran consejos que yo les daba a los jóvenes. Jamás unirse en yugo desigual, ¿verdad? Eso no hay ni que pensarlo porque es pecado. No es algo malo por hacer, no es algo no conveniente, es pecado. Así de simple, porque Dios dice no se unan en yugo desigual, ¿verdad? No dice si sienten, a veces sí está bien, no, dice no se unan en yugo desigual. Vemos ahí no, que es verbo imperativo, o sea, es una orden, no es unáis en yugo desigual. Y si no, bueno, yo lo he visto, ¿verdad? En mi familia, la veo a mi alrededor, ¿verdad? He visto los resultados de eso. Pero indiferentemente, también he visto personas que no eran ¿verdad? Y luego la persona viene a Cristo y excelente, lo dice, pero eso no significa que está bien, uno tiene que hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Pero bueno, cuando yo me voy, el punto es esto, que yo les hablé a los jóvenes de tantas cosas, de conocer a la persona con la que se van a casar, de conversar, etcétera, de hacerse amigos y todo lo que implica eso, conocerse, para que fortalecer esa relación y eventualmente dar el paso del matrimonio. Entonces, en medio de eso, lo que pasó conmigo fue todo lo contrario. Yo conocí a mi esposa una semana, solamente una semana. Ella vino en un viaje misionero a Costa Rica y Dios y le habló a ella acerca de mí, a mí no me dijo nada, pero servimos juntos. Entonces, cuando ella ya se iba, ¿verdad? Dios nos dio otra semana más, donde hizo un montón de cosas que yo dije, wow, Dios está operando aquí en formas muy raras, muy extrañas. Entonces, luego de todas estas situaciones, yo le di a ella una tarjeta, le dije, bueno, aquí tienes un hermano en Cristo, ¿verdad? Si en algún momento necesitan de mí, por favor. Entonces ella sintió como mal porque decía, Dios me dijo que él iba a ser mi esposo, pero ahora ya no me dijo nada de eso, ¿verdad? Obviamente, lo supe después. Entonces yo le dije eso, yo le dije, voy a orar por alguien como usted, porque para mí era imposible que fuese ella vuelve acá, yo estoy allá. 2 años antes le había dicho el Señor, tú escoge por mí, porque yo me equivoco todo el tiempo. Y ella se fue, a los 3 meses Dios la forzó a llamarme y fuimos novios por como 8 meses por teléfono, porque no había cuál internet y cuál, ¿verdad? Cero. Es más, entonces ya vino a Costa Rica, yo me casé, ¿verdad? Yo solo la vi por 2 semanas y listo. Es más, yo no sabía si le iba a reconocer. No, en serio, me mandaba fotos y la única es con una foto, ¿verdad? Que una vez me mandó una carta, pero yo ni sé. Yo conocí a mi suegro 2 horas antes de casarme. Me casé el día de mi cumpleaños. Firmamos todo el 8 de agosto, yo el 9 de agosto de mi cumpleaños. Firmamos, ¿verdad? Legalmente el 8. Conocí a mi suegro 2 horas antes de firmar el matrimonio y el primer beso mío fue una boda. O sea, todo, ¿verdad? Pero lo que voy yo, ¿verdad? Toda esta historia es para decirles que qué es lo que a mí me daba paz. Yo no sabía cómo iba a ser su carácter, no sabía cómo iba a ser todas estas cosas porque realmente no compartimos. Por teléfono como que, es muy fácil llevarse, ¿verdad? Las conversaciones más largas eran, ¿de qué vamos a discutir? Yo creo de nada, qué difícil, ¿verdad? Ya 21 años después tengo más ideas de qué podemos discutir, ¿verdad? Pero en ese entonces no, ¿verdad? Pero el punto era yo decía, bueno, podemos discutir todo el día, pero como esa es una hija de Dios, nacida de nuevo y que Dios está en primer lugar en su vida, ¿saben qué va a pasar? Ella no puede ser una hipócrita, va a llegar delante de la presencia de Dios y va a salir, y yo también, y nos vamos a pedir perdón y vamos a seguir adelante, porque es una persona nacida de nuevo que tiene a Dios en primer lugar en su vida. Pero eso es lo importante en ese sentido, ¿verdad? Que sea una persona que Dios está en primer lugar, y eso es lo que debemos entender. Lo que nos une a nosotros es que Dios está en primer lugar, lo que nos sostiene es esto, todo lo demás es secundario. Entonces, qué importante, ¿verdad? Cuando predicamos. Ahora, cuando Jesús está predicando, Él no se va ¿verdad? Él habla con amor, pero habla la verdad y expone el pecado. Llama a la persona a entender cuál es su condición espiritual. Con la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Bien has dicho, mujer, ¿verdad? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Entonces, ¿qué le dijo? Estás en fornicación. Bien has dicho. ¿Le expuso su pecado o no? Sí. ¿Qué sucedió con esto? Ella entendió, wow, esto de hecho fue palabra de ciencia, porque le habló específicamente cuál era su problema. Dios está apuntando al corazón. ¿A qué qué? Que le ha fallado a Dios. En ese momento pero él está ofreciendo, ¿verdad? Perdón. Y vemos la reacción de la mujer. Excelente. Luego Jesús hace esto mismo con el hombre rico, ¿verdad? ¿Recuerdan el joven rico? Y es un resultado totalmente diferente, igual con nosotros. Vamos a compartir con la persona, le vamos a hablar de su necesidad, de arrepentimiento y poner su confianza en Cristo Jesús. Va a haber personas que lo aceptan, personas que no, pero lo importante es que nosotros seamos claros. Con el joven rico que hizo Jesús, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Primero que hace el Señor, establecer los principios bíblicos. ¿La gente buena va al cielo? Sí, la gente buena sí va al cielo, pero ¿qué es lo que pasa? La gente buena no existe.
La gente buena no existe, bíblicamente hablando. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, cuando tú le llamas bueno a alguien es porque el joven rico se sentía como bueno, como si estamos en el mismo nivel. Y entonces Jesús le aclara, no, ok, no es que seamos buenos, no es bueno ni algún uno, a menos que usted entienda que yo soy Dios y por eso me está llamando bueno. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. O sea, ¿cuántos hay buenos? Ninguno. Esto es Dios. Es teología. Esto no es popular, por supuesto, ni para mí, pero esto es lo que dice la Escritura. Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si usted cumple todos los mandamientos, usted no ocupa Salvador. Pero Jesús, ¿qué es lo que está exponiendo a la persona? Que entienda que no va a poder. Le está exponiendo los mandamientos. Ok, usted es una buena persona. Bueno, solo Dios, primero, para que sepas. Ahora, guarda los mandamientos. ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Vemos lo que hablamos acerca de exponer, ¿verdad? Alguna vez has mentido, alguna vez has robado, etcétera. Entonces, lo llama. ¿Saben qué dijo él? Que sí. Él guardaba los mandamientos desde niño. ¿Recuerdan en qué la ley de Dios se divide en 2 mandamientos? ¿Recuerdan? Toda la ley se resume en 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todo y amar al prójimo como a sí mismo. En eso se resume toda la ley. Entonces lo manda a amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo? Dando todo lo que él tenía y darlo a los pobres. ¿Cuál fue la reacción de él? Tenía mucho y se fue triste. Pero Dios le hace una invitación que no le hizo a muchos. Yo recuerdo cuando le hace, ¿verdad? Cuando leemos, ¿verdad? Del endemoniado Garadeno. Él le pide a Jesús que quiere seguirlo, quiere seguir a Jesús, y él dice a Jesús, no, vuelve, ¿verdad? Y cuéntales lo que te pasó. Entonces le envió una misión ahí, no le, pero a este joven sí, este joven le da una invitación para que lo siga. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y ojo, y le promete, y tendrás tesoro en el cielo. Wow, y ven y sígueme. Qué increíble invitación, qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Haz eso y sígueme. Y lo está llamando a ser uno de sus discípulos, de sus apóstoles. Esto es maravilloso, increíble. Pero dice que él se fue triste porque tenía muchas cosas. Qué duro, ¿eh? Y le expuso cuál es su pecado. ¿Qué quería el Señor? Que él entendiera que no podía. Señor, es más, que él dijera, no puedo, Señor, es demasiado, no puedo. ¿Cómo hago? Pero le expone de nuevo, que vemos que expone siempre, ¿qué? La ley, que expone el pecado, ¿verdad? Que a ninguno le dice, no, está bien pecar. A la mujer sorprendida en adulterio, que muchos, ¿verdad? Justifican cosas por ahí, que le dijo, vete y no peques más. Perdón, y no practiques el pecado, que es el mensaje para nosotros. Hemos sido perdonados, lavados, ahora no practiquemos el pecado. Y si pecamos, abogado tenemos para con Dios. Y 1 Juan 1:9, ¿qué dice? ¿Verdad? Si confesamos nuestro pecado, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Dios. Esta es la salvación que estamos hablando. Pero ahora que somos hijos, esto es para hijos, ¿verdad? Esto es para aquellos que han nacido, no para una criatura, sino para los hijos. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, haz eso y vea lo que, ¿verdad? El Señor le pone. ¿Pero qué hace? Le expone la situación. Bueno, con Pedro, ¿cómo era el mensaje de Pedro? Tal vez este sí ya es más suave, ¿verdad? O no expone el pecado. No, veamos el patrón bíblico. Mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia habéis hecho como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de de todos los profetas, y que había anunciado por medio de los profetas que ellos lo perdieron, que no lo miraron. Jesucristo había de padecer, y así que vemos que dice, arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse y pongan su confianza en el Mesías, en Cristo Jesús. Vemos los principios claros. ¿Cuál es el llamado que se les está dando? Arrepentirse y poner su confianza en el Señor, para que sean borrados vuestros pecados. Qué maravilloso, qué increíble, qué glorioso de esta salvación. Es que Dios está prometiendo borrar los pecados si nos arrepentimos y confiamos en Él, en su muerte vicaria y sustitutiva, para que vengan de su presencia, dice la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Wow, qué increíble. Tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que Él habló a Dios por boca de los santos profetas, que ha sido anunciada desde el tiempo antiguo. Entonces vemos en lo maravilloso de esta salvación, pero vemos como Pedro que expone el pecado de ellos. En Hechos 4, del 10 al 13, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, vemos con la claridad, ¿verdad?, que se expone, a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, no es nosotros, porque se sorprende como si algo hubiéramos hecho, es Él el que lo hizo. Por Él este hombre está aquí en vuestra presencia sana. Este es el mismo relato, ¿verdad? Todo esto es producto del milagro que hicieron, ¿verdad?, en el templo de la Hermosa. ¿Cuántos cojos habían en Jerusalén en ese entonces? Infinidad. El propósito de esta sanidad, ¿verdad? Vemos el propósito. Dios detrás de esto había un propósito. 5,000 personas vinieron a Cristo por medio de ese milagro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es con un propósito, con un objetivo que Dios está haciendo las cosas. Y vemos acá cómo eso sucede. Están en eso, por eso lo están interrogando, y en medio de eso ellos le exponen claramente cuál fue la situación. Este Jesús, que es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escuchen esto con claridad. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un camino, solo hay una forma. Entonces, viendo el denuedo, el valor y también la sabiduría de Pedro y de Juan, sabiendo que eran unos pescadores, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo del pueblo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Qué bonito, ¿verdad?
mire y reconozca que nosotros estamos en Jesús, que pasamos tiempo con Jesús, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? Por dar ese testimonio a las personas que, wow, esta persona, ¿verdad? Tiene algo especial, denota algo diferente. Tiene valores diferentes, tiene una paz diferente, un gozo y una plenitud, no en lo que tiene, no en lo que va o viene, sino en Cristo, en el Señor. Pero acá vemos cómo ellos reconocían eso, la forma, ¿verdad? Todo cambia en nuestra vida. Bueno, ¿cómo lo hacía Pablo? Vamos a ver aquí una sabiduría increíble, un amor increíble y una claridad, como siempre. No es que no se diluye el mensaje nunca. Entonces, Pablo está en Atenas y este es el mensaje, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien os anuncio. Entonces, algo importante acá, vemos la sabiduría. Pablo no les está diciendo, ustedes son un poco de idólatras que van rumbo a un infierno eterno, ¿verdad? Etcétera. Más bien está reconociendo que son gente que cree en las cosas sobrenaturales, que no entienden, pero ven un celo ahí porque ellos creen todo en Dios, ¿verdad? Entonces está creyendo en algo más después de la vida, ¿verdad? Está creyendo, ¿verdad?, en esto y lo otro. Ahora vamos a ver apologética pura acá, o sea, defensa de la fe, razonamiento usado para llegar al corazón de las personas. Entonces, primeramente, ¿verdad?, no entra como con los tacos de frente, como decimos nosotros, ¿verdad?, con los cachos de frente, no, sino que en una forma especial, guiada por el Espíritu Santo. Él les dice, ok, vemos que hasta un santuario para Dios no conocido, de ese les voy a hablar, del no conocido. El Dios que, ahora, ¿quién es el Dios no conocido? El que ellos adoran sin conocerle, el único. Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, como todo ese montón de ídolos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, algo importante acá es que Él les está analizando, ok, aquí alguien piensa, razona, si nosotros pensamos, razonamos, analizamos, entonces, ¿cuánto más tiene que ser el Dios que nos creó? No puede ser inferior a nosotros, tiene que ser mayor. Es ilógico que mi Dios sea este vaso, tiene que ser superior a mí. No puede ser que yo piense o tengo cierta inteligencia y mi Dios tenga menos que Él me hizo a mí, me hizo mi inteligencia. Eso es lo que nos está llevando a analicen, ¿verdad? No puede ser un pedazo de oro, un pedazo de piedra, una madera, no puede ser. ¿Por qué? Porque eso es inferior a usted. Y si es su Dios, o sea, su Dios es inferior, usted es más poderoso que ese Dios. Eso es lo que nos está analizando y diciendo Él. Dice, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado un orden de los tiempos y un límite de su habitación. ¿Y sabe cuándo es el tiempo de partir? Para que busquen a Dios. Nos da una oportunidad. Esta vida es una oportunidad para reencontrarnos con Dios, para encontrarnos con Dios. Y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y continúa Pablo diciendo, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, si somos linaje de Dios, si somos descendencia de Dios, si somos hechos a la imagen de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte o de imaginación de hombres, porque eso es inerte, no tiene vida, no piensa. Es ilógico pensar de esa forma. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de adorar esas cosas, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a algunos, no dice a todos los hombres, en algún lugar, no, en todo lugar, que se arrepientan. Vemos la claridad, ¿verdad? Aquí llama a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan por cuanto ha establecido, dice, un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Apuntando al corazón. La ley, necesitan arrepentirse porque han fallado por el pecado. Y hay un día de juicio, ¿verdad? La muerte, la eternidad. Va a haber un día donde vamos a ser juzgados y cada día está más cerca. Entonces debemos estar preparados para eso. Dice, porque aquel varón a quien designó, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado a los muertos, por medio de Jesucristo. Entonces vemos cómo se presenta el Evangelio por medio de Jesús, por medio de Pedro y Juan, por medio de Pablo. Siempre aquí están llamando a la gente a arrepentirse, a reconocer sus pecados y a poner su confianza en Cristo Jesús. Y acá, ¿verdad? Esta es una caricatura que nos habla de cómo exponer esto y cómo llevar a la persona a una convicción, ¿verdad?, de su pecado. Y esto es un video de Living Waters Ministry y cómo, ¿verdad?, ellos constantemente están haciendo materiales, ¿verdad?, bien bíblicos y bien claros acerca de la salvación. Son los mismos, ¿verdad?, con, ¿verdad?, Ray Comfort, Easy y demás compañía que hicieron el video de lo que era la parábola de los pescadores que no pescan. Ahora vamos a ver cómo exponer el plan de salvación a una persona que, como la mayoría, piensa que es una buena persona. Les presento al señor Buena Gente. Si tú te crees una buena persona, esta es una muy buena persona. Bien, solo trato de hacerlo bueno. Él es tan bueno que cuando vayamos al cielo, Él será el primero en la fila. Bueno, no es para tanto. Señor Buena Gente, ¿y usted ha guardado los 10 mandamientos? Por lo general, sí. ¿Te puedo mencionar algunos para ver qué tan bueno eres? Ok. Bien, veamos este. No mentirás.
¿Alguna vez has dicho una mentira? Bueno, sí. ¿Y quién no? ¿Y cómo llamas a alguien que dice mentiras? Un mentiroso. Ok, aquí tenemos otro. No robarás. ¿Alguna vez has robado algo, aunque sea una sola vez? No. Acabas de decirme que eres un mentiroso. Cuando era niño tomé algunos dulces sin permiso. ¿Y cómo se le llama a uno que roba? Un ladrón. Muy bien, probemos con otro. No cometerás adulterio. Eso es fácil. Yo nunca he engañado a mi esposa. Hola, guapo. ¡Oh, linda! Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo, entonces ya has adulterado con ella. Oh, cierto. Uno más. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, mi di... Eso, señor buena gente, es blasfemia. Piensa en esto. Dios te ha dado la vida, el alimento y todo lo que tienes, y tú has ensuciado su nombre. Resumamos, has admitido ser mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero de corazón, y esos solo son 4 de 10 mandamientos. Ok. Entonces no soy tan perfecto. En realidad es peor que eso. Supongamos que colocamos un chip en tu cerebro que pueda grabar todos tus pensamientos por una semana. Luego, sentamos a tus familiares y amigos para que observen lo que ha sido grabado. No, eso sería vergonzoso. ¿Cierto? Pero la Biblia dice que Dios conoce todo tu corazón, aún los pensamientos más secretos. Bueno, comparado con otra gente, yo soy un santo. Sí, pero el estándar de Dios no es otra gente, sino su propia ley. Piensa en esto, si solamente pecases 5 veces al día, en un año acumularías 1825 pecados. Si llegas a vivir hasta los 70 años, entonces habrás quebrantado la ley de Dios 127,000 veces. Y por cada pecado cometido tendrás que dar cuenta a Dios, porque la Biblia dice que todos daremos cuenta ante Él. Pero Dios me perdonará, ¿no? Bueno, veámoslo en una corte. Juez, yo sé que he roto la ley muchas veces, pero ¿no podrías simplemente dejarlo pasar? Solo un juez corrupto aceptaría eso, pero un buen juez diría: la justicia demanda que pagues por tus crímenes. Dios no es un juez corrupto, sino uno santo, y Él odia el pecado. Jesús nos advirtió que todos los pecadores serán arrojados a un terrible lugar llamado el infierno, donde serán castigados por toda la eternidad. Pero entonces, ¿cómo hacen las personas para ir al cielo? Solo hay un camino posible. Dios ama tanto a la humanidad que mandó a su Hijo Jesús para vivir una vida perfecta. Él nunca pecó, ni siquiera una sola vez. Luego se ofreció al Padre para llevar nuestro castigo. A Él lo azotaron, lo golpearon y lo clavaron en una cruz, donde Él murió por todos nuestros pecados y luego nos dio libertad. Jesús venció a la muerte y se levantó al tercer día. Tú no puedes ganarte la vida eterna, sino que Dios la regala a todos los que se humillen y vengan a Jesús. Él te perdonará y te dará un corazón nuevo para que puedas vivir rectamente delante de Él. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, deja de vivir para ti mismo, dale la espalda al pecado y ven a Jesús. Lee tu Biblia y busca una iglesia donde te ayuden a crecer. Ahora, sal y anúnciale a todos esta buena noticia. Sabemos lo clarito que podemos exponer el plan de salvación y mucho de esto lo vamos a hacer con estas 5 preguntas que vamos a interactuar con una persona. Entonces, esto yo siempre lo utilizo muchas veces y lo hablo, ¿verdad? Digo, bueno, es como una tarea que tengo, quiero hacer esto, entonces empiezo una conversación con la persona y la voy considerando, voy guiándola en esta dirección. Entonces, lo primero que uno dice, la primera pregunta sería, ¿te consideras buena persona? La segunda, ¿crees
que has guardado los 10 mandamientos. La tercera pregunta, serías hallado inocente. Si Dios te juzga por los 10 mandamientos, una vez de llevarlo por los mandamientos, ¿verdad? Serías hallado inocente o culpable. En caso de ser, ¿verdad? En virtud del veredicto de esta exposición, ¿irías al cielo o al infierno? Y la quinta pregunta sería, ¿te preocuparía ir al infierno? ¿Verdad? Y esa sería la quinta pregunta. ¿Te preocupa ir al infierno? Y es para aclarar, ¿verdad? Hay personas que ven el infierno como algo, ¿verdad? Superficial, donde, ¿verdad? Ellos dicen, no, es que yo hasta quiero ir al infierno, ¿verdad? Porque ahí están los Beatles, ahí está, ¿verdad? Todas las mejores bandas están ahí, es un fiestón todo el tiempo, etcétera. Entonces, toda esa fantasía, y uno, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Entonces, primera pregunta, lo que nos hace es revelar el corazón. Nos va a hablar acerca del concepto de la persona, ¿verdad? Que tiene el aspecto espiritual, de qué tanta conciencia tiene. Esto revela si la persona es soberbia o humilde. Si dice que no, lo que es muy poco probable, que no es buena persona, examina para saber qué quiere decir. Generalmente esto quiere decir que la persona dice, esté jugando, se sienta mal por haber hecho algo, que desolucionó a otra persona, pero no a Dios, ¿verdad? Si estoy en la cárcel porque robé o por algo así, yo me siento mal. Pero yo no me siento mal porque le fallé a Dios, ese es el asunto. Generalmente la persona cree que el problema es con la gente a su alrededor. Me siento remordimiento, traté mal a tal persona o golpeé a este o lo demás, pero yo me siento mal porque hice esto acá. No entiende que su problema es con Dios, o es un problema espiritual. Entonces todo reacciona de acuerdo a la persona. Más si la persona dice, no, está bien, ya la persona se siente bien, sin entender que su problema es delante de Dios. Es como aquel que peca o se acuesta con su novia mientras no quede embarazada, todo está bien. O sea, ahí vemos que no es un temor de Dios. Entendemos que su problema lo radica en lo que está a su alrededor. Entonces uno analiza, ¿verdad? ¿Dónde está la mente de la persona? A menos que diga, he pecado contra Dios, como lo hace David en el Salmo 51, ¿verdad? Donde es una muestra de un arrepentimiento genuino y real por haberle fallado a su creador, a aquel que lo ha amado como nadie lo ha amado, aquel que lo protege, que lo cuida, que lo alimenta, etcétera. David reconoce eso. Mientras eso no suceda, que una persona diga, es que le he fallado a Dios, tenemos que ubicarlo, ¿verdad? Su problema es con Dios, no es con los seres humanos. Tenemos que poner el estándar de Dios, no de los seres humanos. No es humilde, si, ¿verdad? Si no dice que he pecado contra Dios, realmente es una persona que vive de acuerdo a sus criterios, a sus estándares. Muchos tienen remordimientos por errores que han cometido y están sufriendo las consecuencias, pero no se han arrepentido delante de Dios, de haber, ¿verdad?, fallado al Señor. Puedes esperar que la mayoría vaya a decir, soy una buena persona. Eso es orgullo, soberbia y la autojustificación revelándose. El hombre tratando de justificarse por sus actos, por sus méritos. Mira, como estoy cansado de decirles, ¿verdad? Yo era bueno hasta que vine a Cristo, hasta que vine a la luz. Pablo dice, yo no conocía el pecado hasta que conocí la ley. La ley es la que me revelaba que estoy, ¿verdad?, cuál es el estándar de Dios y que le fallo a Dios. Porque en mi criterio yo soy bueno, ¿verdad? Ese es el estándar de la mayoría. Ahora está listo para usar la ley, para que nos lleve, ¿verdad?, a la humildad. Es la ley la que nos enfoca en cuál es nuestra realidad espiritual. Por eso necesitamos utilizarla, para que entienda, ¿verdad?, por qué necesita arrepentirse, de qué necesita arrepentirse. ¿Crees que has guardado los 10 mandamientos? Esto es lo que nos va a aclarar y le va a dar a la persona un concepto claro del estándar de Dios y de su realidad. Algunos dirán que sí, otros que no. Cualquiera que sea la respuesta, debes decir a la persona, consideremos algunos y veamos, ok, vamos a hacer un examencito. Entonces vamos a ver cómo estamos. Entonces empezamos, ¿verdad?, por los mandamientos. Una de las cosas que se empieza, que vimos ahí en el video, es si alguna vez has mentido. ¿Por qué? Porque la mentira dentro de este mundo no se ve como algo grave. Entonces, las personas en su mayoría no tienen problemas de decir que han mentido. Y uno también lo hace de una forma que la persona no se sienta juzgada, pero que reconozca, ¿verdad?, que ha fallado a Dios. Entonces, uno dice, bueno, si me dice que no, ya apunto la primera mentira, ¿cierto? Y demás. Entonces la persona, sí, claro, ¿quién no ha mentido? Es por ahí donde va la mayoría, va a decir, bueno, ¿y quién no ha mentido? Algunos dirán que sí, que han mentido, y quien no, otros tratarán de justificarse a sí mismos diciendo que solo son mentiritas blancas, ¿verdad?, que no es nada grave, aunque otros, ya hay gente que va a tratar de negarlo totalmente, que alguna vez ha mentido. En el último caso, amablemente presiona un poquito, ¿verdad?, como hacerlos reflexionar. ¿Quieres decir que nunca has dicho una sola mentira para engañar a nadie en toda tu vida? ¿Verdad? No desde una perspectiva a juzgar, pero más como, ¿en serio qué? Es lo que me está diciendo usted. Generalmente las personas no tienen problema y van a aceptar que sí han mentido. Ahora, ¿qué es lo importante? Que entiendan el concepto de mentira para Dios. ¿Qué es lo que implica? ¿Cuántos pecados se necesitan para salir del paraíso? Se necesitaron 1, la desobediencia. No toques del árbol, no comas del árbol. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron del árbol. No coman del árbol y comieron del árbol. No fue inmoralidad sexual, no fue adulterio, fornicación, no fue homosexualismo, lesbianismo, no fue asesinato, no. Lo que lo sacó del paraíso al hombre, que fue desobedecer a Dios, porque Dios es perfecto. Ahora, ¿cómo ve Dios el pecado? ¿Cómo ve la mentira? No la ve como la ve el mundo. Apocalipsis 21:8. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es el concepto de Dios, es el estándar de Dios, es delante de Él que tenemos que presentarnos. No necesariamente tienes que dar toda esta información, pero es importante que la tengamos por si la persona
justifica que mentir no es mayor cosa. Bueno, sí, delante del mundo, sí aquí, pero delante de Dios es diferente. Así es como Dios ve la mentira, porque la mentira envió a Cristo a una cruz. Luego continuamos así, ¿verdad? Sobre los otros mandamientos. Siempre has puesto a Dios en primer lugar en tu vida. Probablemente dirá que no. Si la persona trata de burlarse, simplemente sé directo con ella y apunta al corazón. Dios dice que Él debería ser el principal amor de tu vida. De hecho, Jesús dijo que nuestro amor para con Dios debería ser tan grande que nuestro amor por nuestros padres, hijos, amigos, incluso nuestras propias vidas, deberían parecer odio en comparación a nuestro amor para con Dios. Y ahí vamos a continuar con los mandamientos. Cuando nosotros miramos, generalmente yo de mentira, muchas veces pasa robo. Cuando es robo, la gente ya ahora sí empieza a ejercitar el asunto, ya no empieza como a querer decir que roba, porque eso sí se ve indignante y demás. Entonces, nosotros vemos en la caricatura como dice, bueno, no, nunca me he robado nada. Dice, bueno, ya me habían dicho que mentías, ¿verdad? Entonces, nunca ha robado nada, ni algo pequeñito. Nunca se dejó usted envuelto de su mamá para que la persona vaya siendo consciente. Bueno, ¿cómo se le llama a alguien que miente? Mentiroso. ¿Cómo se le llama a alguien que roba? Ladrón. Y seguimos, ¿verdad? ¿Alguna vez has deseado en tu corazón a alguien? ¿Alguna vez has odiado en tu corazón a alguien? Porque Jesús no bajó el estándar de los mandamientos, sino que nos explicó de qué se trataba, que el asunto de guardar los mandamientos no es delante de los hombres, es delante de Dios. Delante de Dios, una obra bíblica, recordemos que es un pensamiento, una palabra, una acción. Para nosotros una obra es algo que vemos, algo que actuamos. Para Dios una obra bíblica ya implica un pensamiento. Pensamiento, palabra o acción. Sí, yo lo dije, pero no lo hice. Ya para Dios cuenta. Sí, yo lo pensé, pero no lo hice. Ya para Dios cuenta. Ya hay algo de que arrepentirnos. Y también, si lo miramos, es un asunto de protección para nosotros. ¿En qué sentido? Si yo lo pienso y entiendo que está mal y lo corto y me arrepiento de eso, no va a llegar a palabras. Y si lo dije, me arrepiento, pido perdón, no va a llegar a acciones. Entonces vamos a tener menos consecuencia del pecado. Menos consecuencia. Pero ya es pecado con el hecho de albergarlo en nuestra mente, de coquetear con eso. ¿Qué dijo Jesús? No es que usted nunca se haya acostado con alguien, es que nunca haya deseado hacer eso. No es que usted nunca haya matado a alguien, es que nunca lo haya odiado. Jesús le explicó, es delante de Dios el problema. Y Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Es llevar a la persona a la conciencia de lo que es el pecado y su problema delante de Dios. Una vez que hayamos hecho esto, lo puede llevar por varios mandamientos conforme usted va viendo. Y la tercera pregunta es, ok, ya miramos mandamientos. Vimos 4 y los 4 somos culpables, ¿cierto? Dios nos juzga por los 10 mandamientos. ¿Serías declarado inocente o culpable? Bueno, es que Dios es amor, es que Dios perdona. Sí, pero la Biblia dice que Dios es justo. Hagámoslo aquí en el mundo. Usted llega ante el juez y dice, yo robé un banco, juez. Es cierto, no, es cierto, yo me robé el banco, pero con la plata estoy alimentando a los pobres en el parque, estoy haciendo esto, estoy haciéndolo con esa plata, solo he hecho bien. Y el juez le dice, bueno, si es así el caso, usted está libre, váyase. Eso es lo que pasaría en una corte. No, ¿verdad? Si quiere hacer lo bueno, trabaje y dé de lo suyo, pero usted robó, eso es un delito. Diferentemente para lo que usted lo utilice, es un delito. Solo un juez corrupto, ¿cierto? Te diría, bueno, no, pero al final es para cosas buenas. Ahora, Dios no es un juez de la tierra, es un juez totalmente santo, puro y bueno. Él no puede pasar por alto nuestros pecados. Entonces, en virtud de que le hemos fallado, serías inocente o culpable, porque Él es justo y santo. La cruz habla de eso. Pues llegarás un momento de tocar, pero en ese momento, ¿verdad? ¿Serías qué? Que obviamente, ¿verdad? Dice, la Biblia nos habla en Romanos, en Hebreos 9:27, que está establecido, dice, y de la manera que está establecido, para los hombres en que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Las personas creen que no es acá que se determina la mayoría, sino es, bueno, ya sabrá, porque también he hecho muchas cosas buenas. Entonces yo le digo al juez, sí, yo me robé el banco, pero yo saco la basura todos los días de mi casa. Sí, ¿y? ¿Verdad que no? No. ¿Y tú crees que con Dios sí? Sí, estoy cometiendo adulterio, pero estoy dándole comer a los pobres. Una cosa no anula lo otro. No es bíblico eso, no con el Dios de la Biblia, para razonar con la persona en ese sentido. Bueno, va a haber un juicio. Acá lo que dice, morimos y hay un juicio. Entonces, ¿serías culpable o inocente? Obviamente seríamos culpables. En aquel tiempo Él juzgará cada pensamiento, palabra y hechos. Eso nos dice en Romanos 2. Él va a juzgar todo, porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. En aquel día serías hallado inocente o culpable delante de Dios, sabiendo que Él conoce inclusive las intenciones del corazón. El resultado de ser culpable, ¿a dónde te enviaría? ¿Al cielo o al infierno? Bueno, al infierno. Si eres culpable delante de Dios, Él debería mandarte al cielo o al infierno. Con esta pregunta, algunos dirán que al infierno, pero la mayoría que al cielo. ¿Por qué? Porque también han hecho cosas buenas. De otros obtendrá las mismas excusas que en el paso 3, o de repente descubrirás que la persona conoce más de lo que ha revelado y dice, no, pero Cristo murió por mí, entonces voy a ir al cielo. Y usted se ha arrepentido de sus pecados. Se ha puesto su confianza en la obra de Cristo Jesús. Ha nacido de nuevo y explicarle claramente de qué se trata. Porque, por ejemplo, alguien salvo, con todo esto ya su corazón está quebrado, ¿cierto o no? Porque el Espíritu Santo trae convicción. Pero si la persona simplemente, no, es que Cristo murió por mí, eso es muy casual. Entonces hay que llevarlo a lo que realmente eso implica, ¿verdad? Casi todos han escuchado que Dios ama o que Dios perdona, pero no tienen ninguna idea de cómo recibir el perdón. Entonces es llevarlos a esa realidad. Cuando estás testificando a alguien que asiste a una iglesia, necesitas conocer bien, ya que ha sido, dice, inmunizado al pecado. La gracia que han recibido les ha reducido su capacidad de reconocer su pecado, su necesidad de arrepentirse. Piensan que Dios simplemente va a permitir que cada violador, asesino, mentiroso y fornicador entre en el cielo porque Él es perdonador. No es porque Él es perdonador, es porque Cristo pagó en la cruz. O sea, pero implica que yo me arrepienta y ponga mi confianza en Él. Tienes que pedirle perdón, tienes que arrepentirte, tienes que saber que le fallaste a Dios, que quebraste su ley. Y la pregunta 5 es importante porque hay personas que
dice como, no, ¿qué importa ir al infierno? Es más vacilón, va a estar mejor, va a ser mejor, más casual, etcétera. Entonces, es hablarle un poquito, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del infierno? ¿Qué es lo que dice el Señor? Que es mejor ir con un ojo menos al cielo que con los dos, ¿verdad? De ir al infierno. Es mejor ir con una mano al cielo que con las dos e ir al infierno. Tienes que hacerle esta pregunta. Esto revela si la persona tiene interés de oír las buenas noticias del Evangelio o no. ¿Te preocupa o no? Si no te preocupa, le hablas un poco hasta el punto que si la persona no, no, a mí me da lo mismo, no creo en eso, ok, pero analice porque es su eternidad la que está en juego y respetar eso. Pero si la persona no le preocupa ir al infierno, no está queriendo escuchar las buenas nuevas, ¿eh? Es como echar piedras a los cerdos, porque va a orar con nosotros o no tiene ningún sentido, ¿cierto? Porque no tiene conciencia de lo que implica esto. Si un hombre o una mujer no se preocupa por el hecho de que va a ir al infierno, no tendrá ningún interés en las buenas nuevas. ¿Perdonarme de qué si soy bueno? ¿Salvo de qué? ¿Recuerdan los fariseos? Esclavo, yo soy libre, no se nos sacó de Egipto, somos libres. Ciegos, nosotros podemos ver, tenemos más luz que los demás, etcétera, etcétera. Desnudos, ciegos y pobres, pero sintiéndose los más ricos y millonarios sin necesidad de un salvador, sin necesidad de un arrepentimiento. Aún más que esto, dice, es muy posible que se mofará de las buenas noticias, ¿verdad? Se burlará de eso, se reirá de la solución porque no cree tener un problema. Recuerdan, Carla, ya no me debes nada. ¿Y cuando le he debido algo? Entonces, si la persona no expresa ninguna preocupación, no nos alejemos dejándola en su condición actual. Tenemos que pasar un tiempo necesario con ella para enseñarle acerca de la teología del infierno, para tratar de despertarla, siempre y cuando la persona quiera. ¿Sabes cómo es el infierno? Es un lugar de llanto, crujir de dientes, de sed sin fin, de dolor intolerable, y está sumamente caliente, oscuro y durará para siempre. Lo que tratamos es decir, no, solo quiero darte el concepto bíblico, no mío, el concepto bíblico del infierno, cómo lo describe la Biblia, el infierno, esto y esto, nada más para que analices esto, porque no tienes que ir ahí, no es el objetivo de Dios, el infierno no fue creado para el ser humano, sino para Satanás, el anticristo, la falso profeta, sus ángeles, pero todo aquel que no dé el paso de arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús, va a experimentar eso.